Bienvenidos a todos chicos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es un tema de estructuras selectivas y un pequeño ejemplo. Tenemos este algoritmo, lo vamos a desarrollar en el PCIN. Si lo quieren hacer en hojita también se puede, no hay ningún problema. Bien, le vamos a poner como título al algoritmo ejemplo del sueldo de un colectivero. Por ejemplo, dice realizar un algoritmo que permita calcular el sueldo de un colectivero de la empresa Palbus. Es una empresa prácticamente que está aquí en Jujuy, ¿sí? Que va desde Palpalá hasta San Salvador. Bien, el pago por cada hora que el empleado trabaja es de 150. Cada empleado, prácticamente cada chofer, cobra 150 por hora, ¿sí? Por cada hora. Eso hay que tener en cuenta, el precio es de 150. Si el empleado trabaja más de 48 horas a la semana, o sea, el total de horas que trabaja a la semana, por cada hora extra se le paga el triple. Bien, nosotros tenemos que hacer un algoritmo, o en este caso, bueno, sería una aplicación, si acuérdense que seamos más actuales, ya que no sea un algoritmo, sino que sea un algoritmo así, pero para un celular, por ejemplo, ¿sí? Una app, ¿sí? Para calcular el sueldo de un empleado de colectivo. Bien, entonces nosotros tenemos que hacer una app, por ejemplo, para calcular el sueldo. Esa es la idea. Primero, ¿qué necesitamos nosotros saber del colectivero? Necesitamos saber el precio, cuánto cobra por hora. O sea, ¿le tendríamos que pedir a él cuánto cobra por hora o no? O ya nuestro algoritmo ya sabe que vale 150. Nuestro algoritmo ya sabe que vale 150. Por lo tanto, yo podría crearme una variable precio. Yo le voy a asignar 150, que sería el precio por hora. Bien, yo le llamo precio, ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran. Luego, ¿qué hacemos? Le vamos a pedir al colectivero, le vamos a preguntar cantidad de horas trabajadas. Horas trabajadas a la semana. ¿Sí? Le vamos a pedir, él va a ingresar, le vamos a hacer leer cantidad de horas. ¿Sí? Le vamos a poner horas. Cantidad de horas. Él va a ingresar la cantidad de horas. Bien, acuérdense, acá tenemos el precio por hora, normal que él trabaja. ¿Sí? Y le vamos a pedir la cantidad de horas, o sea, cuántas horas trabajó a la semana. Bien, lo siguiente. Entonces, hasta ahí sería fácil, pues, por ejemplo, si yo sé que el precio es 150 y la cantidad de horas es la que ingresa el usuario, ¿cuánto él va a cobrar como sueldo? Si hacemos así nomás, sería, me creo una variable sueldo, le asigno ¿qué? Es precio por cantidad, que sería la variable precio, el precio de lo que cobra por hora por la cantidad de horas que él trabaja. Prácticamente, si nosotros quisiéramos hacer esto simple, sería el sueldo es dos puntos y mostramos la variable sueldo. ¿Sí? Vamos a probar esto. Entonces, yo sé que el precio este es por hora. ¿Cuánto gana por cada hora que él trabaja? Y acá está la cantidad. Che, dice trabajo 10 horas. 10. Precio. Por la cantidad me va a dar seguro un valor. Que ese valor sería el sueldo y ese sueldo se lo mostramos al empleado. Esta podría ser una forma. Sí, una forma sencilla. Cantidad de horas trabajadas. Él me dice que no sé, de 10. ¿Cuánto gana? 1500, ¿sí? Porque cada hora sale 150. Lo multiplicas por 10, obvio va a cobrar 1500, ¿sí? Lo vimos ahí. Ahora, esa sería una forma simple de calcular un sueldo simple. Si yo sé la cantidad de horas y el precio de cada hora. Pero aquí nos dice, si el empleado trabaja más de 48 horas a la semana, o sea, más de 48, ¿sí? O sea, si la cantidad de horas es mayor a 58, ¿qué pasa? Por cada hora extra se le paga el triple, o sea, va a cobrar más o menos, va a cobrar más. Por tanto, este cálculo no sería válido hasta el momento porque tenemos que validar primero que las horas sean mayores a 48. Vamos a decir un sí, entre paréntesis vamos a poner una condición, sí, le vamos a preguntar si la cantidad de horas que él trabajó es mayor a un valor de 48. Si eso se cumple, ¿qué pasó? Él trabajó más de 48 horas. Por tanto, bien, si la cantidad de horas que él trabajó supera los 48, ¿qué pasa? Por cada hora extra, él se le paga el triple de lo que tendría que pagársele. Por tanto, lo primero que vamos a hacer, si él supera, por ejemplo, la cantidad de horas supera 48, vamos a calcular cuántas horas extra él trabajó. Para calcular las horas extra, primero calculamos que la cantidad sea mayor a 48, ¿no? Más de 48, por tanto, que no sería mayor o igual, sino que sería mayor a 48.
Bien, la hora extra sería igual a ¿qué? Acá sería la cantidad de horas, ¿no? ¿Cómo calculo la hora extra? Sería la cantidad de horas que él trabajó menos 48, porque si supera el 48 es obvio que ya pasó el 48. Por tanto, si él, por ejemplo, tuviera una cantidad de horas, él dice, trabajo 50 horas, ¿es mayor al 48? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el valor que él ingresó y el 48? O sea, la cantidad de horas que él trabajó, que serían 50 menos 48, sería un 2. El 2 serían las horas extras. 2 horas extra él trabajó. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí es una diferencia y vamos a crear una variable hora extra. Horas extra. ¿Sí? Yo le voy a asignar ¿qué? La diferencia entre la cantidad de horas que él trabajó, que sería esa variable, menos los 48 que yo ya sé. Por tanto, aquí me va a dar una diferencia, que serían las horas extra. Bien, ¿cuántas horas extra sería si, por ejemplo, la cantidad de horas es 50? 2 horas. Él trabajó 2 horas. Por esas 2 horas se le tengo que pagar el triple. Bien, pero ¿cómo hago para pagar el triple? Me voy a crear una variable sueldo extra, le vamos a poner. Sí, un sueldo extra. Primero vamos a calcular el sueldo extra. ¿Cómo calculo el sueldo? Necesitamos un precio, o sea, ¿cuánto le pagan a él por hora? ¿Cuánto le pagan a él por hora? 150 y estaba guardada en la variable precio, entonces sería precio. Pero como le pagan el triple, no sería precio nada más, sería precio por 3. ¿Sí? Porque a él le van a pagar el triple por esas horas extra. Ya tengo aquí un precio que está multiplicado por un valor de 3. Entonces, ¿cuánto va a cobrar? ¿150 o va a cobrar multiplicado por 3? Va a cobrar el que está multiplicado por 3, sería 150 por 3, me da 450, imagínense. Entonces él por cada hora extra que él hizo va a cobrar 450, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero acuérdense que siempre es precio por una cantidad, en este caso el precio que le pagan por la cantidad de horas que él trabaja. En este caso estamos hablando de las horas extra. Entonces aquí por hora extra, horas extras que él hizo. Entonces los 450 por las horas extras que él hizo. De eso se va a calcular un valor y se va a guardar aquí un sueldo extra. ¿Sí? Entonces él va a cobrar un cierto monto. Aquí podemos hacer un escribir y mostrar el sueldo extra que cobra es dos puntos. ¿Y qué variable mostramos? La variable sueldo extra. Ahí está. Vamos a probar esto, a ver si funciona. Yo digo trabajo 50 horas. Bien, si trabajo 50 horas, ¿me pasé a las 48? Sí. ¿Cuántas horas extra hice? De los 48 que yo tenía, obvio que hago 2 horas. Por tanto, este va a calcular 50 menos 48, dan 2. 2 horas. Pero ¿cuánto me pagan por esas 2 horas? Acuérdense que el triple del sueldo por cada hora extra que yo hago. Sería, si yo cobrara 150 por 3, me da 450 por cada hora. 450 por 2 horas extra, acuérdense si es 50 menos 48 da 2 horas. 450 por 2 me da 900, se guarda en sueldo extra y esto es lo que se muestra por pantalla. Fíjense, sueldo extra. Entonces este es el sueldo que yo cobro por esas 2 horas. Pero está bien, estoy calculando solamente el sueldo extra por esas 2 horas. Pero ¿qué más me falta? Me falta calcular las 48 horas que yo he restado o no. Acuérdense que si era superior a 48 es lógico que yo ya trabajé 48 horas. Entonces lo que me estaría faltando aquí es calcular ese pequeño monto que yo cobro por las 48 horas. Entonces me puedo crear una variable sueldo, ¿sí? Le vamos a crear una variable sueldo o como quieran llamarle. Y ahí que voy a guardar. ¿Cómo se calcula el sueldo? Sería el precio, o sea, cuánto me pagan por hora normal. ¿Sí? Porque bueno, si es hasta 48, las 48 horas, hasta 48 horas, si dicen 46, bueno, son normal, me pagan 150 nomás. Cuando yo me pase, recién me pagan el triple. Por tanto, aquí calculamos solamente cuando supere ese valor de 48. Pero, ¿qué pasa para las 48 restantes? ¿Por qué les resté 48? Porque yo ya trabajé esas horas o no. 48 yo ya trabajé, por tanto sería un sueldo normal, sería variable sueldo, le voy a asignar el precio que me pagan normalmente por cuánto, por la cantidad de horas que yo trabajo, pero en este caso yo ya sé que son 48, yo ya trabajé por lo menos 48, ¿o no?
Por eso aquí vamos a poner 48. Ya tengo un sueldo. Escribir